Una de las primeras cosas que tenemos que empezar diciendo es descubrir la enormidad de la Eucaristía. Descubrir. ¿Por qué la palabra descubrir? Porque la Eucaristía muchas veces se vuelve algo que no tiene el descubrimiento, por lo cual es el misterio que nosotros recibimos. O la Eucaristía se vuelve una cosa rutinaria, incluso a veces nos parece repetitivo todo y olvidamos el elemento de la enormidad que tiene. Por eso la palabra más adecuada es descubrir la enormidad que tiene. Cuando decimos enormidad es que es más grande que cualquier cosa. Yo siempre lo digo de esta manera, puede ser que hayan otras maneras de decirlo. Un retiro espiritual es muy bueno y importante, pero nunca más importante que una Eucaristía. Una comunidad eclesial de base es importante y muy bueno, pero nunca más importante que la Eucaristía. Una celebración de la palabra es importante y buena, pero nunca más importante que la Eucaristía. Y así usted puede seguir diciendo un rosario, un aniversario, un ayuno. Son importantes y son buenos, pero nunca más importantes que la Eucaristía. Por eso cuando hablamos de enormidad, estamos refiriéndonos a un misterio que muchas veces no es asimilado por nosotros. O a veces no es visto desde la manera que tenemos que ver. Por eso en los siguientes minutos vamos a tratar de poder entender este misterio de la Eucaristía. Por eso no hay nada más importante que la Eucaristía en nuestra fe cristiana. Por eso siempre vamos a tener que recordar la enormidad de la Eucaristía. A mí me pasó una experiencia en la otra parroquia donde los días jueves, lo cuento como experiencia, donde los días jueves habían varios grupitos reunidos en los salones. Hay muchos salones, unos ahí estaban ensayando teatro, otros estaban ensayando música, otros estaban rezando el rosario, otros tenían convivios mientras se celebraba la hora santa en la comunidad. Y llegamos a un acuerdo en un consejo y dijimos, cuando el día eucarístico que se está celebrando, queda prohibido que cualquier grupo tenga alguna reunión aquí dentro de la parroquia, porque era el mismo territorio, el mismo edificio. La enormidad de la Eucaristía va a primar sobre cualquier otra actividad. Y se tomó la decisión de cerrar todos los salones y nadie podía hacer otra actividad. La única actividad que estaba era la adoración a Jesús de Eucaristía, la Eucaristía y la hora santa. Como sabrán ustedes, cada vez que a nosotros se nos quita algo, pues la gente brinca y se enoja y se molesta. Los primeros días muchos se molestaron, muchos grupos que nunca le daban importancia a la Eucaristía, pero sí le daban importancia a hacer algo en el salón de la parroquia. Y esto es un peligro porque lo vivimos todo a no darle importancia a lo que realmente es el centro de toda nuestra vida cristiana. Vean que nosotros mismos a veces tenemos hay veces que uno le dice a un agente pastoral, hermano, no te vi, es que estaba haciendo tal cosa, padre. ¿Y cuándo vas a ir a la Eucaristía? ¿Y cuándo te vas a incorporar a la Eucaristía? Es que estoy bien ocupado con las cosas de la iglesia. ¿Y cuándo va a ir a la Eucaristía? La enormidad de la Eucaristía, el sentido que tiene. Vean que en eso vamos a reflexionar en esta mañana. En los primeros siglos de la iglesia, los obispos eran los únicos que daban a conocer los misterios que encierra la Eucaristía. Escuchen bien, no eran los catequistas, ni los sacerdotes, ni los diáconos, era el obispo. Estamos hablando de una iglesia naciente que no tenía el número y la cantidad de feligreses que ahora tiene. Por eso los obispos se daban abasto para poder dar esta catequesis sobre la Eucaristía. La catequesis mistagógica estaba reservada solamente para el obispo. ¿Qué significa mistagógica? Ahí lo tienen, introducir.
El obispo entonces introducía a los feligreses al misterio de la Eucaristía, porque no se podía entender este misterio mientras no era introducido a él. Y los que han estudiado historia de la iglesia recordarán que todavía en la época de San Agustín, los no bautizados llegaban hasta la liturgia de la palabra y de la liturgia de la palabra eran sacados del templo. No podían participar de la Eucaristía. Ellos podían participar de la Eucaristía hasta que se bautizaban. Por eso entonces, ya en el tiempo de San Agustín, llegaban los catecúmenos, los que todavía no estaban bautizados, y llegaban hasta la liturgia de la palabra y luego se retiraban ya para sus casas. Porque necesitaba el obispo dar esta catequesis mistagógica para introducirles a este misterio, para que pudieran entender la enormidad de este misterio. Por eso vamos a ver que San Cirilo de Jerusalén, uno de los primeros obispos de Jerusalén, presenta la profundidad de la Eucaristía como centro de la vida cristiana. Si algún día tienen la oportunidad de leer las catequesis de San Cirilo, se darán cuenta la profundidad, y él es el que le da esta enormidad como centro de la vida cristiana. Como centro de la vida cristiana. Y ahora, aprovechando que aquí están las comunidades eclesiales, levanten la mano los que están de las comunidades eclesiales, que me imagino que son la mayoría, aprovechando que está aquí la presencia más grande de las comunidades eclesiales, decirles que la comunidad eclesial no sirve si no logramos que la gente vaya a la comunidad eucarística. No sirve. Y no estoy siendo irresponsable con lo que estoy diciendo. No sirve si yo solo logro que lleguen a mi casa a comer y a merendar y a traer un temita, si no logro que la gente entienda cuál es el centro de la vida cristiana. La comunidad eclesial tiene esa misión, hacer que la comunidad pequeña entienda que la vida cristiana está en la vida eucarística. La Eucaristía está compuesta de 3 partes. Para entender este misterio hay que entenderlo en estas 3 dimensiones. Le voy a pedir, si todavía están los monaguillos, que me pasen la toallita que está ahí, porque estoy empezando a sudar ya por la calor. La toallita que utilizamos en la misa, creo que está por eso. Tráigamelo para acá, porque si no me voy a empezar a... Vamos a ver entonces en 3 partes. La primera, ahí la van viendo ustedes. La primera, la liturgia de la palabra. Como les decía, dice que solo ese monaguillo ha quedado. Bueno, está todavía pequeño ese monaguillo, pero bueno, está bien. La liturgia de la palabra, la primera parte de la Eucaristía que tenemos que entender. La segunda parte, la liturgia eucarística, y la tercera parte, la comunión. Así se divide para entender este misterio en estas 3 partes. Ahí lo tienen ustedes escrito, que hoy está de moda. Para los que no lo saben, hoy está de moda que cuando son presentaciones, uno con el teléfono le toma la foto y ya lo tiene ahí, y ya no necesita escribir mucho, ¿verdad? Para los que tengan teléfonos inteligentes, que puede tomar esa foto. Entonces, repitan conmigo, la Eucaristía tiene 3 partes. Mencionemos la primera, la segunda, la tercera. Vamos a ver eso entonces. Miremos la liturgia de la palabra. Los discípulos siguieron yendo al templo a escuchar la palabra de Dios, y después iban a la casa a celebrar la fracción del pan o la cena del Señor. Pero al pasar el tiempo, los cristianos fueron dándose cuenta que la palabra ya no tenía el mismo sentido. Ya no tenía el mismo sentido. Después de la muerte de Jesús y la resurrección, los discípulos, los judíos, ellos seguían congregándose en el templo. Seguían yendo a escuchar la palabra, y después de que iban al templo a escuchar la palabra, agarraban para las casas para celebrar la fracción del pan. ¿Y qué es la fracción del pan? La Eucaristía. Estos ritos estaban separados al inicio no estaban juntos, pero al recorrer el tiempo, los discípulos se dieron cuenta que había que hacer un cambio por 2 razones.
La primera, la hostilidad de la comunidad judía hebrea, que los empezaba a rechazar porque miraba que llegaban a escuchar la palabra y luego se retiraban a sus casas a celebrar la fracción del pan. Y la comunidad hebrea empezó a rechazarlos, empezó a señalarles ese tema. Segundo, la comunidad cristiana comenzó a darse cuenta que la palabra tenía otro sentido para ellos. Ya no tenía el mismo sentido, tenía un sentido cristológico. Y la comunidad se fue dando cuenta de eso al pasar el tiempo. Vean que uno a veces piensa que la iglesia nació así como está. No, la iglesia ha tenido un proceso largo para ir ordenando muchas cosas que ahora tenemos ya bien establecidas. Dicho eso, la liturgia de la palabra, toda la escritura toma este sentido cristológico. Ya la comunidad cristiana, los creyentes, los seguidores de Cristo van a entender la palabra desde otro sentido y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Éxodo 3, del 1 al 6. Ahí lo tenemos en la pantalla. Moisés cuidaba las ovejas de Jedrón, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevando las ovejas muy lejos al desierto, llegó a Hebrón, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él con una llama ardiente mediante una zarza. Moisés estuvo observando, la zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio a Moisés que se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fuera sobre Dios. Palabra de Dios. Este texto, cuando la comunidad cristiana comenzó a escucharlo, se va a dar cuenta que en la Eucaristía, ahí estaba la zarza ardiente. La Eucaristía era la manifestación de lo sagrado. Los cristianos comienzan a entender que ese lugar santo, ese lugar donde Dios se manifiesta, es hoy la Eucaristía. El sentido cristológico que ellos comienzan a darle, ahí se vuelve un lugar sagrado, un lugar santo, ahí donde la zarza se enciende, donde está la manifestación de Dios más grande para su pueblo. La comunidad cristiana entonces comienza a interpretar desde otro sentido el texto bíblico. Ahora miremos lo que dice Isaías 6, capítulo 6, versículos 5 al 6. Ustedes que lo ven ahí, léanlo junto conmigo, los que pueden todavía ver bien. Y dice así: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Entonces veló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó él mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado ha sido borrado. Vean qué cosa más interesante. Este acontecimiento, el que ha purificado nuestros pecados, el que ha borrado nuestras faltas, el carbón encendido en nuestra boca, ahora es Jesucristo, pan hecho carne.
Él es el que ha venido a purificarnos y Él es el carbón encendido que ahora nos transmite la gracia, el alimento que nosotros recibimos. Por eso la comunidad cristiana comenzó a ver todos los textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, los comenzó a ver desde la cristología, a Cristo. Ven que esto es interesante entenderlo, cómo se fue dando esta sintonía en la comunidad cristiana. En la Eucaristía está la presencia de la verdadera zarza ardiente. El carbón es el cuerpo de Cristo que nos purifica del pecado. Vean que por eso la enormidad de la Eucaristía, que siempre se nos enseña o se nos explica que no podemos comulgar en pecado, porque Él es el que nos ha purificado. En este tiempo de la pandemia que pasó, a mí me daba mucha risa porque la gente decía: Padre, ¿verdad que es pecado tomar la Eucaristía en la mano? Porque la mano es chuca. Eso lo dicen en El Salvador, dice chuco o chuca. Entonces yo le decía: es más chuca la boca. Sí, es todavía más chuca la boca. La boca tiene miles de bacterias, tiene muchas cosas. Es más chuca la boca que aún con la mano todavía. Y entonces yo les explicaba, no se trata de chuco o chuca, se trata de un tema de gracia, se trata de un tema de claridad de lo que hago, de lo que lo recibo. Y ahí se les da una catequesis del tema de la Eucaristía, cómo debo de recibir la Eucaristía. Otras veces yo se los he dicho, hay dos formas de recibir la Eucaristía. La iglesia tiene establecidas dos formas, así como tiene tres plegarias para celebrar la Eucaristía, así como tiene un ritual para una cosa, tiene para otro. Siempre los rituales presentan 1 y 3 formas de poder hacer o celebrar algo cuando celebramos algo litúrgico. La primera forma es de rodilla y en la boca, y la segunda forma es de pie y en las manos. Esas formas las tiene establecidas la iglesia, no desde ahorita, las tiene desde siempre, pero los pueblos se han adoptado conforme fueron evangelizados. Por ejemplo, Honduras. Honduras es un país que fue evangelizado y se le acostumbró siempre a recibir la Eucaristía de pie y en la mano. Honduras, todo el territorio tiene este elemento. Usted se pasa a Guatemala o a El Salvador y usted va a ver más que la gente toma la Eucaristía en la boca. O sea, tienen más la costumbre de tomarle la boca. Tanto es así que la gente se rebelaba para la pandemia, que no quería recibir la comunión en la mano, se rebelaba. Y nosotros teníamos que decirle: mire, este es orden del obispo, de la iglesia. Nosotros no podemos ir en contra de las autoridades de la iglesia. La Eucaristía se recibe en la mano por cuestiones de la pandemia. Y había gente, a mí me tocaba en lo personal, que me decía: Padre, yo no voy a recibir la Eucaristía en la mano. Entonces la salida que yo encontraba, le decía: bueno, después de la misa quédate y yo en la sacristía te voy a dar la Eucaristía en la boca, porque si te la doy en público voy a crear un escándalo y un conflicto, ¿y por qué a ella se la da? ¿Y por qué a mí? Entonces, si quieres, te quedas al final. Y así hacía. A veces tenía hasta 30 personas en la sacristía esperando que les diera la comunión después de la misa. Muy bien, vamos a seguir entonces. Miremos lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que te presento, come y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo, y me dijo: hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Palabra de Dios. ¿A qué se le dio a Daniel? A comer el rollo de la palabra. La Eucaristía ya no es el rollo, sino que es la palabra hecha carne. La palabra hecha carne es lo que nosotros recibimos y comemos. Vemos que toda la profundidad, gracias hermano, toda la dimensión bíblica ya tiene un centro en este misterio de la Eucaristía. Ahora nosotros sí podemos decir con seguridad: qué delicia, qué dulzura cuando yo recibo esta palabra hecha carne. En cada Eucaristía usted recibe esta palabra y la consume, la come, la saborea, la lleva al interior de su ser,
de su vida. Vean que aquí tiene todo este sentido ya la Biblia. En la Eucaristía comemos la palabra hecha carne, comemos a Jesucristo Eucaristía. Vean que la plenitud que tiene en esta celebración, por eso decimos la gran enormidad de este misterio que celebramos. En el Nuevo Testamento vemos en Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34, ella estaba segura que si tocaba el borde de su manto quedaría curada. Y nosotros en la misa no solo tocamos su manto, sino que tocamos y comemos su cuerpo y su sangre. En Lucas 19, del 1 al 10, cuando estamos en la misa, antes de recibir la comunión, escuchar ante la palabra, quiero quitar su manto, como decía la palabra ahí. Yo no sé si ahí tiene el mismo problema que tiene aquí, pero se refiere que en la Eucaristía yo no solamente voy a tocar su manto. ¿Qué nos enseña la liturgia? Que en el pan y el vino está el verdadero cuerpo de Cristo y la verdadera sangre de Cristo. Si esta mujer va a decir, yo con solo tocar su manto, yo puedo sanarme, ¿qué cosa no puede suceder que yo no toco ya el manto, sino que toco y como y ingiero la sangre poderosa de Jesucristo? Vean que el entender esto tiene un significado totalmente distinto al que muchas veces nosotros no le damos a la enormidad de la Eucaristía. En el Nuevo Testamento, también en Mateos capítulo 12, versículo 41 al 42, escuchar esta palabra en la misa, aquí y ahora, hay uno más grande que Jonás. Este texto es tan hermoso porque miren lo que dice, si lo logran ver de ahí, leámoslo juntos. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio, justo con esta generación, y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta antes de la predicación de Jonás. Aquí ustedes tienen uno mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio, junto con el hombre de hoy, y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen uno mucho más grande que Salomón. ¿Cómo se dice? Palabra de... ¿Qué es lo que sucede en la Eucaristía? Aquí hay uno más grande que Salomón. Aquí hay uno más grande que Jonás. Nosotros podemos contemplar ese misterio. Aquí ahora se está dando el acontecimiento más grande y más enorme de nuestra vida. Vean que por eso la Eucaristía es un misterio totalmente distinto, porque ahí en ese momento se está dando una cosa que nosotros no podemos ni entender. Vamos a ver que en la Eucaristía pasan muchas cosas que a veces pasamos de imprevisto. Cristo, vean que toda la Eucaristía es centrada en Jesucristo. Cristo, el único pastor, sigue presidiendo su único rebaño. Por eso celebramos Cristo el buen pastor. Cristo sigue presidiendo la palabra. Él sigue dando a conocer la palabra. En la Eucaristía está encerrado este misterio. Otro día, ahorita ya me acuerdo, me preguntaba, ¿dónde está el coordinador de liturgia? ¿Estás por ahí? Allá está. Me decía, padre, pero entonces usted explíquelo o dígalo. El misterio de la Eucaristía, por eso en la sede es la que está bajo el Cristo, por eso en la sede no se puede sentar un delegado de la palabra. Y ahorita se lo voy a explicar por qué. Porque en la sede se sienta solo Cristo, que preside la comunidad cristiana. Que Él sigue siendo el único pastor que preside. ¿Qué lo hace? Lo hace a través de persona in Christi, cabeza de la iglesia. Cuando pasa aquí al Labón, que es el lugar más sagrado, el lugar de la palabra, Cristo mismo anuncia la palabra a la comunidad. Por eso no tiene el mismo sentido la palabra en la Eucaristía que en la celebración de la palabra.
Son dos significados totalmente distintos por este misterio de la enormidad de Cristo. Entonces me decía el coordinador de liturgia: padre, es que aquí en el pasado, los padres anteriores, vamos a decir los padres anteriores, por no mencionar ningún nombre, los padres anteriores dieron permiso que los delegados nos podíamos sentar en la sede. Y yo les decía lo siguiente: miren, la liturgia y la formación nos sirve para que nosotros no cometamos errores, porque si yo fuera un delegado de la palabra, que lo fui, igual que Fray Héctor, fuimos delegados de la palabra antes de ser sacerdotes, si está usted bien formado, usted en que el sacerdote me diga siéntese ahí, yo voy a decir: padre, no me voy a sentar ahí porque yo no represento el mismo misterio, no lo represento. Entonces no voy a confundir. Y no voy a estar en un misterio que yo no estoy, porque mi misterio es propio. El ministerio del delegado es propio. La iglesia le dio un ministerio propio, igual como se lo dio al sacerdote, como se lo da a la religiosa. Entonces vean qué interesante entender este elemento de por qué los significados del altar, del templo, porque Cristo sigue presidiendo la comunidad cristiana. Porque se sigue siendo presente. Y aquí voy a decir una cosa que uno por ignorancia, miren, yo he entendido algo, escúchenme lo que les voy a decir, porque los sacerdotes no crean ustedes que lo sabemos todo. Los sacerdotes somos ignorantes, muchos de nosotros incluso cometemos errores por ignorancia porque ni manejamos algunas cosas de liturgia y de cosas de la iglesia. No porque no nos enseñaron en el seminario, como todo ser humano nos pasamos la clase. Hay gente que se pasa la clase en todos los cursos. O sea, no porque no nos lo dijeron, porque todos estudiamos lo mismo. Pero a veces cometemos errores y yo por eso pienso que por ignorancia, y aquí voy a decir algo, una hermana a mí me dijo lo siguiente: padre, hay una delegada de la palabra que me dijo que cuando el sacerdote no está en la comunidad, ella tiene las mismas funciones que el sacerdote. Yo solo me eché a reír, así como se rieron ustedes, así me reí yo también. Porque eso solo significa una ignorancia enorme. Una ignorancia enorme. Una persona con un mínimo grado de formación no puede decir eso. Hay una diferencia de ministerios, una diferencia de funciones totalmente distintos. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso estamos hoy hablando de la enormidad del misterio de la Eucaristía. Ahora, para cerrar este punto de la palabra y entrar a la liturgia de la Eucaristía, entrar a esta segunda parte, escuchen bien lo que pasa cuando estamos celebrando una Eucaristía. Todos los que estamos celebrando una Eucaristía, el tiempo teológico, el tiempo espiritual nos traslada a cada Eucaristía al Gólgota. Usted y yo volvemos a estar presentes en la cruz del Calvario, en el Gólgota. El tiempo vuelve a regresar a ese momento. Y usted presencia la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en ese momento de la consagración, en ese momento eucarístico. Usted vuelve a estar otra vez enfrente de la cruz y vuelve a ver a Cristo en el sacrificio de la cruz ofreciéndose al Padre. Usted vuelve a experimentar ese momento y ese acontecimiento que la teología nos explica de una manera muy profunda. Por eso la Eucaristía cambia todo el sentido de todo lo que tenemos. Por eso con toda la libertad podemos decir: esto es importante, pero es más importante esto. Porque el significado nos va a trasladar totalmente distinto. A mí repetidamente la gente me dice: padre, hágame una oración de liberación, hágame una oración de sanación, hágame esto. Y yo le digo: ¿vas a la misa? No, no voy. Yo le digo: ¿sabes que la oración más poderosa de liberación es la Eucaristía? ¿Sabes que la oración de sanación más poderosa es la Eucaristía? Con solo que yo participe, con solo que yo esté ahí, y ya vamos a ver ahorita por qué pueden haber sanaciones y liberaciones en una Eucaristía. Pero esto hay que entenderlo en este dinamismo. Vamos a ver entonces, ahí lo dice, anótenlo si quiere: in persona Christi capitis. Repitámoslo,
Aprendamos un poquito repitiendo la I de latín, así como los niños, repitámoslo. 1, 2 y 3. In persone in Christi capitis. Ven que le salió muy bien. Hoy ustedes solos, 1, 2 y 3. Eso quiere decir en la persona de Cristo cabeza. Es Cristo pastor en el modo de actuar del sacerdote cuando celebra los sacramentos en la Eucaristía. Anoten eso. Sigue siendo Cristo cabeza de la iglesia. Persona in Christi. En el modo del sacerdote de actuar cuando celebra los sacramentos. Miren que yo soy de esa, ya saben ustedes que yo soy muy leyista, muy de normas, apegado a las normas, lo que la iglesia dice. Y por ejemplo, yo me siento incómodo cuando una gente me dice, padre, bendígame esto y yo no tengo la estola, o confiéseme, padre. A veces lo he hecho por emergencia, pero yo no me gusta dar ningún sacramento si no tengo la estola revestido de persona in Christi. Ya lo sé que tengo el ministerio, pero trato de respetar los símbolos, las vestiduras de Cristo para poder ejercer el ministerio. Entonces, ¿por qué es Cristo quien ejerce? A mí a veces cuando los evangélicos me dicen, es que ustedes los católicos creen en los hombres para que los confiesen y les den el perdón, los hombres no pueden dar el perdón. Y yo les digo, usted está en lo correcto. Los hombres no podemos dar el perdón. Pero es que cuando un sacerdote le da la absolución, no es el hombre que le da la absolución. Persone in Christi, cabeza de la iglesia. Es Cristo el que da el sacramento en la autoridad de la iglesia. Vean por qué se nota que es persona in Christi. Porque el sacerdote no dice, yo, Fray Javier, él dice, habla en primera persona, yo te absuelvo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Qué está hablando? Primera persona. Persona in Christi. Cristo, Él hablando y absolviendo. Vean que este sentido muchas veces no lo sabemos. En el bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre. Todo es primera persona. En la Eucaristía, este es mi cuerpo. Primera persona. Cristo celebrando el poder de los sacramentos dentro de la iglesia. Ven que eso es interesante entenderlo. Muchas veces nosotros no le damos este sentido o no descubrimos este sentido en la iglesia. Por eso esta palabra es fundamental. In persona in Christi capitis. En la persona de Cristo, que es la única cabeza de la iglesia. Hay dos cuerpos de Cristo en la misa. Hay que entender que en la misa se dan dos clases de cuerpo. Uno, el cuerpo real nacido de la Virgen María y muerto y resucitado. El cuerpo real de Cristo. No dudamos en ningún momento que no sea el cuerpo de Cristo. Por eso en la misa entendemos que está el cuerpo real en su sangre y en su cuerpo. Ahí está. En el cuerpo su verdadera sangre y en la sangre su verdadero cuerpo, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Segundo cuerpo, el cuerpo místico que es la iglesia. Por eso hay dos epíclesis, es decir, dos invocaciones al Espíritu Santo. Hace poco nosotros teníamos los dos cuerpos de Cristo. El cuerpo eucarístico, que era su verdadero cuerpo, y nosotros que éramos el cuerpo místico de Cristo. Ahora entienden por qué en la Eucaristía pueden haber sanaciones y liberaciones, porque nosotros estamos unidos a su cuerpo. En la Eucaristía y solo en la Eucaristía, no en la celebración de la palabra, ni en el rezo de rosario, ni en la comunidad eclesial, no se da este acontecimiento. Solo en la Eucaristía se da que el cuerpo místico se une con la cabeza y el cuerpo real de Cristo. Ahora imagínense qué oración más poderosa habrá que esto cuando yo estoy incorporado como cuerpo de Cristo. Hace unos minutos nosotros hemos sido cuerpo de Cristo. Ese cuerpo místico, cada uno de nosotros hemos estado conectados. Ha habido esta efusión de la gracia y del Espíritu con estos dos cuerpos presentes en la Eucaristía.
¿Cuántos cuerpos están en la Eucaristía presente? El cuerpo real y verdadero de Cristo y el cuerpo místico que somos nosotros como iglesia. Vea, por eso decimos la enormidad de la Eucaristía. La enormidad de la Eucaristía, que realmente es un misterio tan profundo que todos nos debería de llenar, pero de un asombro y de un gozo extraordinario. Vamos a ver una cosa también interesante. La primera, epíclesis es la invocación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace posible que se dé este acontecimiento. No se podría dar este acontecimiento de los dos cuerpos de Cristo si no fuera por el poder y la acción del Espíritu Santo. Epíclesis entonces quiere decir invocación del Espíritu Santo. Eso quiere decir epíclesis, invocar al Espíritu Santo. Vean la primera y repítanla conmigo. Vean la primera invocación que hace el sacerdote en la misa. Cristo presidiendo la Eucaristía. Léanla conmigo los que la logran ver. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en el sangre de Jesucristo nuestro Señor. Es la primera invocación. ¿Para qué es esa invocación? Para la conversión del verdadero cuerpo de Cristo. Ahora vean la segunda epíclesis que hace en este misterio después de la primera invocación, que se pide al Espíritu Santo que se transforme en cuerpo de Cristo. Leámosla juntos los dos, todo el pueblo. Llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Vean qué interesante entender esta dimensión. La segunda, ¿qué es lo que dice? Volvamos a leer para que entendamos. Volvamos a leer, como dice la canción, más despacito para saborearla. Lleno del Espíritu Santo, conforme de Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Ahí se ha dado la comunión de los dos cuerpos. La primera que se convierte en el cuerpo de Cristo y la segunda en la cual todos nos transformamos en ese cuerpo místico de Cristo. Vea que eso es interesante. Otro día yo hablaba con una persona y me decía: padre, yo tengo meses de no ir a la misa, pero yo ando predicando, yo ando haciendo la obra de Dios, pero a misa no puedo ir. Yo ando siempre en las cosas de Dios, pero no puedo ir a la Eucaristía. Y yo le decía: andás haciendo las cosas mal. Andás haciendo las cosas mal. Porque no podés andar haciendo la obra de Dios si estás descuidando el misterio más importante de tu vida cristiana. No podés pensar que porque andás haciendo otras actividades de la iglesia estás haciendo lo correcto si estás descuidando el misterio que encierra la Eucaristía. En los países como Honduras y como otros países de aquí de la región podemos llegar a cometer el error de pensar que como en la comunidad yo tengo el cuerpo de Cristo y lo reparto y lo doy, pensar que la Eucaristía ya no es necesario. Por eso en otros países no es permitido el modelo de iglesia que nosotros tenemos. El modelo de iglesia que nosotros tenemos es particular, es propio, nuestro, como Honduras, como país, pero hay otros países que no lo permiten. Y no lo permiten por el miedo a que se corrompa este misterio de la Eucaristía, por miedo que se interprete mal. Yo a veces en las comunidades del merendón hay gente que me hace este comentario y me hace pensar: padre, se nos terminaron las hostias ya. Y les digo yo: si el copón se los dejé lleno. Sí, padre, lo que pasa es que en las celebraciones, mucha gente en las celebraciones comulga que no comulga en la misa. Y yo: pero ¿cómo es eso? Sí, en las celebraciones de la palabra, ahí mucha gente comulga, pero en las misas no comulga. Entonces, a mí eso me hace pensar, digo: ¿pero por qué? Entonces vean que muchas veces corre el peligro cuando no tenemos la información adecuada, incluso hasta de perder el sentido de lo que celebramos en la Eucaristía, que no solamente es dar la comunión, sino es el misterio en sí como lo celebramos. Ahora, entendiendo que hay dos cuerpos de Cristo y por eso hay dos epíclesis que confirman esta presencia en la Eucaristía, en cada misa Jesucristo se ofrece al Padre como regalo en sacrificio. Repitamos esto:
en cada misa, Jesucristo se ofrece al Padre en sacrificio por nosotros. Ahí tiene sentido cuando en la Eucaristía se dice: ofrecemos esta Santa Eucaristía por nuestros hermanos difuntos, por la salud del hermano o la hermana tal, por la situación tal y tal, porque Cristo se ofrece al Padre otra vez por nosotros y por nuestras necesidades. De ahí que hacíamos la corrección hace unos meses atrás, ustedes lo recordarán. De ahí que hacíamos la corrección algunos delegados de la palabra cuando iniciaban la celebración, que decían: esta celebración de la palabra la ofrecemos por el alma, y hacíamos la corrección porque ahí no tenía el mismo sentido. Se puede hacer la oración, pero no tiene el mismo sentido. No hay sacrificio, no hay un Cristo que se va a ofrecer en ese momento por aquella intención que se está celebrando. ¿Se recuerdan de eso? Vean el sentido, porque uno siempre tiene que entender el por qué. Hay gente que le dice a uno: eso no se puede, pero no solamente no se puede, es la explicación, el por qué no se puede esa condición por el tema como lo celebramos. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos entendiendo este tema? Porque es interesante que nosotros tengamos claridad. Por eso el sacerdote dice: el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Jesucristo pone regalo total, pues en su vida que se entrega al Padre, y nuestra firma, ese regalo, la firma nuestra en el regalo, son las gotas de agua que se ponen en el cáliz. Cristo pone regalo, Él es el regalo, es su vida la que se ofrece y nosotros participamos. El Padre le llega ese regalo en cada misa, le llega firmado por todos nosotros, y lo que nosotros ponemos son las gotitas de agua que pone el sacerdote en el cáliz, así como lo dice la oración, y ahorita lo vamos a ver cómo dice la oración. Léanla conmigo. Si no sabían lo que el sacerdote dice cuando mezcla las gotas, es esa firma de cada uno de ustedes que está en la Eucaristía. Repitamos así suavecito: el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina, de quien has querido compartir nuestra condición humana. Esa es la oración que hace el sacerdote a la hora que une las gotitas de agua, porque ese es el sentido, el pueblo, el cuerpo místico, ese es el aporte, esa es la firma que está dando. Volvámoslo a leer, porque estas cosas son hermosas a la hora que nosotros las profundizamos. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina, de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Ven qué hermoso. El poder experimentar esto es una cosa tremenda. O sea, a la hora que yo participo. Por eso hay gente que puede decir: el Padre es exagerado. No, la enormidad es más grande de lo que nuestros ojos pueden percibir. Por eso jamás una Eucaristía va a ser reemplazada por otra cosa, por muy buena que sea. Porque vean todo el significado que se da en este misterio de la Eucaristía. Cuando ponemos nuestra firma en el regalo, ¿en qué manera ponemos la firma de nuestro regalo? Pongan atención. Usted en la misa, después de que Cristo se ha ofrecido como regalo al Padre, por todas las plegarias y sufrimientos que tenemos, usted pone la firma en el regalo, aparte de esas 3 gotas de agua que se ingresan al cáliz. Y quiero que lo hagan junto conmigo. Digamos, esta oración la reza solo el sacerdote, pero ahora vamos a pedirle que ustedes lo hagan. Digan: por Cristo, con Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la firma. El amén que usted da es la firma a ese regalo que al Padre se le está ofreciendo. Ya ha dicho Jesucristo, persona en Cristo, ha dicho: este sacrificio mío y de ustedes ahora va a ser ofrecido al Padre. Y cuando es ofrecido se hace esta plegaria: por Cristo, con Él y en ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que cuando estamos en la misa, yo siempre a veces le digo a la gente, cuando damos la comunión, cuerpo de Cristo, y hay gente que ni mueve los labios. O sea, la firma tiene que hacerse sentir el amén. Así es, lo creo, lo siento, lo vivo. Pero a veces no queremos ni contestar amén. Ven que por eso participar de este misterio tiene un significado. Tiene un significado en cada detalle, cada acontecimiento tiene un significado para este sacrificio que se ofrece en la Eucaristía. La Eucaristía hace a la iglesia, haciendo de la iglesia una Eucaristía. Esta frase tan hermosa que parece que la utilizamos incluso en eventos y en cosas eucarísticas. Repitamos juntos como iglesia. La Eucaristía hace la iglesia, haciendo de la iglesia una Eucaristía. Ahora entienden por qué les decía al inicio que si las comunidades eclesiales no logran que la gente que llega a las comunidades eclesiales vaya a la Eucaristía, están perdiendo su labor. Porque el sentido más grande que tenemos para entender este misterio de iglesia reside en este acontecimiento. Y ese debe ser una de las cosas que nosotros nunca debemos de perder de vista. Esta centralidad y esta enormidad de la Eucaristía. La santidad de la iglesia está en la Eucaristía. La santidad de la iglesia está en la Eucaristía. La santidad de la iglesia no está en que 2, 3 miembros sean santos. La santidad de la iglesia está en este misterio que encierra toda la santidad divina en la cual nosotros podemos participar. ¿Qué significa decir tomen mi cuerpo y coman y tomen mi sangre y beban? La sangre representa la vida, pero si se entrega también se ofrece la muerte. Ven qué interesante este misterio. Cuando Cristo dice, tomen mi cuerpo, tomen mi sangre, beban mi sangre o coman mi cuerpo, significa que entrega la vida, pero también se entrega la muerte. También la muerte de Cristo se nos es entregado a través de este misterio que nosotros recibimos. Pudiéramos decir tantas cosas más, pero por la calor y por el tiempo vamos a ir terminando y avanzando. Vamos a pasar a la tercera parte, la parte de la comunión, que es la última de la Eucaristía, la parte de la comunión. Y aquí entra en juego una cosa bien importante que todavía algunos se preguntan, Padre, ¿y si yo llego tarde a la misa, puedo comulgar? ¿A qué hora yo todavía puedo lograr la Eucaristía? Esas preguntas que siempre están ahí y que la gente nos hace. Aquí está la claridad. Dice las normas de la iglesia, no se puede comulgar si usted llegó ya después del Evangelio o de la liturgia de la palabra. La norma sería que usted escuche la palabra, porque la palabra es la que le prepara para que entienda el misterio de Cristo. Por eso la primera parte es la palabra cristocéntrica que me prepara para recibir el misterio de la Eucaristía. Entonces, Padre, ¿yo puedo comulgar si ya llegué después de la liturgia de la palabra? La respuesta es, no puede comulgar. Porque el misterio de este acontecimiento es la palabra. Vean que muchas veces nosotros cometemos este error. Y bueno, y uno como sacerdote no va a decir nada. Por ejemplo, yo celebrando misa, a veces yo ya estoy casi llegando ya al final, cuando veo un alma que entra corriendo y pasa la fila a comulgar. Pero no voy a ser tan imprudente de decir, hermana, usted llegó ahorita. No, pues si comulgó, comulgó. Pero que sepamos que eso ya no es correcto y que eso ya no es permitido. Porque la palabra es la que me prepara a mí para poder recibir y entender este misterio. Imagínese usted si usted va a la misa un domingo y escucha el evangelio de Zaqueo. Zaqueo, hoy quiero hospedarme en tu casa. Y esa palabra usted la transforma para usted, diga, Juan, Pedro, María, Chana, Casimira, hoy quiero entrar a tu casa. Y ese acontecimiento se da en la Eucaristía cuando yo recibo a Cristo. Cristo entra en mi casa.
entra a mi vida, entra a mi persona. Entonces la palabra me prepara para este acontecimiento. En 1850, Ludwig Flaubert, no sé si estoy pronunciando bien porque esto es francés y no me manejo muy bien el francés, pero Ludwig Flaubert enseñó, que era un filósofo ateo, era ateo, no era creyente, enseñó esta teoría. Antropólogo alemán, escribió: somos lo que comemos. Esta frase ustedes por lo general la ven en Herbalife, en botes de medicina natural, que le meten ese montón de montes y de cosas y pastillas mal hechas que a veces uno anda comprando por todos lados, porque no todos los medicamentos esos son buenos. Hay algunos que son pura harina y pura chatarra. O sea, también eso vale la aclaración, ¿verdad? Entonces, vean que este hombre dijo: nosotros somos lo que comemos. Levanten la mano los que recibieron el cuerpo de Cristo hoy. ¿Qué pasa si aplicamos esta frase? Nosotros somos lo que comemos. Somos Cristo. ¿Está entendiendo eso? Es que es más, a mí miren, hasta los pelos se me engrifaron el sentir que si yo como a Cristo, yo soy Cristo. Vean qué cosa más interesante. Y yo creo que aquí, escuchen bien, aquí es donde debemos de profundizar. Si yo soy Cristo, ¿cómo puedo ser soberbio? Si yo soy Cristo, ¿cómo puedo ser egoísta? Si yo soy Cristo, ¿cómo puedo ser envidioso? Si yo soy Cristo, ¿por qué puedo ver mal a mi hermano? Si yo soy Cristo, ¿por qué puedo ser prepotente? Si yo soy Cristo, ¿por qué puedo ser desobediente? Estamos entendiendo este misterio que me tiene que cuestionar a mí. Es que esta cosa, por eso se me engrifó los pelos, porque si yo soy lo que como, si soy Cristo, impresionante. Todos sabemos que a la final a veces no actuamos conforme a lo que somos. ¿Estamos entendiendo esto? A veces terminando de comulgar, que es un momento tan fuerte en nuestra vida cristiana, y estamos a veces en otra cosa, haciendo otra cosa. Si realmente ahí estamos siendo uno en Cristo, estamos siendo el mismo Cristo en ese momento, no solamente en su cuerpo místico, sino también en esa dimensión de lo que yo como. Gracias a la Eucaristía, el cristiano es verdaderamente lo que come. Gracias a la Eucaristía, el cristiano es verdaderamente lo que come. Por eso el creyente tiene que hacer el esfuerzo de vivir una vida eucarística. ¿Qué pasa entonces como servidor si yo no le doy importancia a la Eucaristía? Si yo no participo de la Eucaristía, si para mí no es importante la Eucaristía, ¿qué pasa con mi fe, con mi servicio, con mi ministerio? Vean que por eso es tan importante este tema de entender esta enormidad de la Eucaristía. Y cuando yo voy a la Eucaristía, en lo menos que me debo de fijar es en el sacerdote que está celebrando. Eso es lo menos, porque la enormidad del misterio que voy a celebrar no tiene que ver nada solamente con la persona humana del sacerdote, tiene que ver con este misterio eucarístico. Por eso yo creo que nos hace falta mucho entrar en estas catequesis mistagógicas que nos introduzcan a este misterio profundo de la Eucaristía. Vamos a ver en San Juan capítulo 6, versículos del 51 al 58. Esto que nos dice, si lo logran ver en la pantalla, inténtenlo. Yo como casi no tengo luz y tengo problemas de la vista, me cuesta verlo aquí, pero estoy seguro que en la pantalla se ve mejor. Leámoslo juntos. Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne?
Jesús respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido del Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron, y el que coma de este pan vivirá eternamente. Amén. ¿Ves qué garantía? Una cosa impresionante. Por eso este tema de la comunión, este tema de la Eucaristía, este tema que muchas veces nosotros no lo entendemos, pero que tiene este gran sentido mistagógico en nuestra fe. En la Eucaristía recibimos la sangre y el cuerpo de Cristo, pero también Cristo recibe nuestro cuerpo y sangre. Yo aquí quisiera detenerme en este sentido. Si bien es cierto, en la Eucaristía recibimos el cuerpo y sangre de Cristo, pero también Cristo recibe mi cuerpo y mi sangre. Y esto es bien interesante entenderlo, porque Cristo no llegó a ser anciano. Cristo no conoció los dolores de un anciano o una anciana que le duelen los huesos, que le duele algo, que tiene una enfermedad por su vejez, que sufre incomprensión, que los nietos le ignoran, que los hijos le ignoran, que llora en silencio, que siendo adulto no tiene para comer, para los medicamentos. Cristo entonces, si recibe el cuerpo nuestro y la sangre, Cristo sufre eso que ese anciano sufre. Sin él llegar a ser adulto mayor, al recibir el cuerpo y la sangre de un adulto mayor, él puede experimentar y sentir lo que el adulto mayor sufre. Una mujer con problemas de menstruación, con los dolores de menstruación, puede decir: Cristo nunca puede saber y entender lo que es sentir un dolor menstrual, pero si Cristo recibe su cuerpo y su sangre, él puede experimentar lo que significa un dolor menstrual de una mujer. Al recibir Cristo el cuerpo y la sangre de nosotros, él puede experimentar todos los estados de vida que nosotros experimentamos en nuestra vida diaria. Porque se unen a él, porque él puede tener esa experiencia de cada acontecimiento. Y esto me parece a mí súper interesante, porque si Cristo puede recibir mi cuerpo y mi sangre, él puede experimentar entonces mi pecado, mis debilidades, mis cuestiones que me cuestan, mi falta de conversión, mis tragedias, mis incomprensiones, mi autoestima baja. Cristo la puede experimentar al momento que me uno en este acontecimiento de la Eucaristía. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso en una Eucaristía yo me tengo que sentir comprendido, amado y querido por Cristo, porque Él ha recibido mi sangre y mi cuerpo. Él ha recibido esa experiencia de mi vida, se da en todo este acontecimiento. Por eso la Eucaristía solo puede ser un misterio, porque es tan enorme, es tan profundo, que difícilmente vamos a poder desgranar y deslumbrar todo el acontecimiento que se da en la Eucaristía. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso lo más poderoso es poder celebrar. Sí, siempre les voy a dar la palabra en que sea 2 a 3 al terminar. Por eso podemos comprender esta enormidad que nosotros estamos hoy celebrando. Gracias a la Eucaristía, Jesús puede experimentar todas las experiencias humanas. ¿Qué sabe Jesús de un anciano? ¿Qué sabe Jesús de los que sufre una mujer? ¿Qué sabe Jesús de alguien que está enfermo? Pues Jesús lo sabe, lo sabe. ¿Qué sabe Jesús de la familia ahorita que llora a su persona que ha partido? Que también a mí me impactó mucho, a Dilcia. Es una persona que yo he querido mucho. Desde los primeros años que estuve aquí la atendía, y ver su sufrimiento, su familia confundida, buscando ayuda de todos los sentidos. El vivir esa experiencia también de la familia
es doloroso humanamente, ya no digamos para Cristo, que Cristo también puede sentir y vivir esta experiencia de dolor de una familia que pierde a un ser querido. Por eso la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Como dicen por ahí vulgarmente, es la mamá de los pollitos. No hay nada más grande. La Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Repitamos esto: la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Por eso ningún cristiano puede poner como excusa que es algo más importante que la Eucaristía. No hay ninguna clase de excusa. No hay ninguna clase de excusa. En la vida cristiana de nosotros, esto es el centro más grande que debemos de entenderlo. Antes, porque esto me lo ha pedido el coordinador de liturgia, termino de decir, expliqué lo de la sede, pero termino de decir también que no está permitido que los monaguillos sirvan con delegados en el altar, porque los monaguillos, su sentido y su ministerio es solamente si se está celebrando un sacrificio en el altar. Si no se está celebrando un sacrificio, el ministerio de ellos no tiene ningún significado en el altar. Por lo tanto, si no hay un sacrificio, no hay monaguillos. Padre, es que los monaguillos se van a revestir para practicar y solo le van a lavar la mano al sacerdote, al delegado. No, no está permitido, porque eso puede confundir los ministerios. Los ministerios son claros. El ministerio del monaguillo es solo si se está dando el sacrificio de Jesucristo en el altar. Él está al servicio de ese sacrificio para ayudar ahí en el altar. De lo contrario, no tiene ningún sentido. Y hice la aclaración tomándole la palabra a Alberto, que han quedado clarificadas estas dos cosas. Padre, ¿y si el sacerdote me da permiso? Bueno, si tú y el sacerdote querés hacer lo incorrecto, eso ya queda en tu criterio, pero al menos que sepan que realmente eso no se puede y no es así. Hay una frase en la palabra que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando yo ya tengo el conocimiento, yo creo que en esa parte yo tengo que hacer un criterio y un juicio claro y sano. Ven, mamá.